Hola, esto es La Mágica Historia. Ahí teníamos, ¿cierto? La intro de la película El Origen del Exorcista, que es la precuela de la película El Exorcista. Esta película tiene otra versión que se llama Dominion, o Dominium, como sea. Da lo mismo porque quiero comentar un poco en forma general la estructura de la película. En esta película, el padre Merrin, que es obviamente el protagonista de El Exorcista, un par de años después de la Segunda Guerra Mundial, lo llaman a investigar un sitio arqueológico, porque él es arqueólogo, ¿ok? Bueno, él arrastra en esta película un trauma durante la Segunda Guerra Mundial, en donde a él los nazis, digamos, lo obligan a señalar gente inocente para fusilarla, para eliminarla. Y él queda ahí con un trauma con respecto a eso. Bueno, posteriormente lo llaman, ¿cierto?, a este sitio arqueológico en África. Y el asunto se trata de un monasterio, ¿cierto?, una iglesia presuntamente de una iglesia bizantina, de un periodo muy primario, ¿cierto? Habla ahí él del siglo V o VI, es importante. Y ahí pasa la película y pasan un montón de cosas. Les llama la atención, ¿cierto?, de que la iglesia que están desenterrando está en perfectas condiciones, lo que daba a entender de que la iglesia no había sido utilizada, sino que la habían construido e inmediatamente la habían tapado, la habían enterrado. La batalla de Los Ángeles. San Miguel. Qué extraño. Las iglesias son para honrar a Dios y tener donde orar, pero este no era un lugar de reunión. No. Tenía otra finalidad. Fíjese. Mire las imágenes. Sí. La arquitectura eclesiástica pretende alcanzar el cielo, pero esta parece... Estar sujetando algo. Estas piedras son como cuñas. Fíjese. Mire cómo se hizo. Los hombres que la construyeron no eran simples trabajadores, eran artistas. Los mosaicos vienen de todo el mundo. La gran batalla de Los Ángeles. Turquesas de Egipto. Malaquita de Namibia. Lapislázuli de Afganistán. Es extraordinario. Ese es San Miguel. Es su iglesia. Está dedicada a él. ¡Cuánta violencia! La guerra de Los Ángeles. Los ángeles del Señor luchan contra Satanás y su ejército. Y lo expulsan al infierno. Este hallazgo consagra una carrera. Eso pensé al principio, pero ahora... Ahí está él. Lucifer. Fuente de luz. Le llamaban el ángel más perfecto. Esto le hará famoso. Pero ¿qué más va a hacerle? ¿Intenta ver mi interior? Posteriormente, cuando abren la iglesia, se percatan de que esta tiene una entrada a unas catacumbas, ¿cierto?, subterráneas, cuevas, o toda una serie de cuevas naturales,
en donde hay un templo natural dedicado a Pazuzu, que es la entidad protagonista de la saga del Exorcista. ¿Okay? Bueno, esta entidad está ahí manifestándose de alguna manera, siendo una influencia para todas las personas que están en el lugar, ¿cierto? Tanto los trabajadores nativos que se ocupan, ¿cierto? Como los militares que también están ahí para proteger el lugar. Todo se va envolviendo en una aura oscura, negativa, demoníaca, ¿cierto? En donde varias personas son influidas en este asunto. Todo se empieza a tornar más oscuro. Y finalmente hay una rivalidad, hay un encuentro violento entre los trabajadores y los militares, ¿cierto? Donde todos terminan matándose entre sí. Algo que nos lleva al inicio de la película, ¿cierto? Donde aparece este monje recorriendo este campo de batalla, donde prácticamente nadie quedó vivo. Era una matanza absurda, sin sentido, producto de la influencia de este ser maligno que estaba ahí en esas catacumbas. Bueno, el ser posee a una mujer, ¿cierto? A la protagonista, a la jovencita de la película, y el padre Merrin recobra su fe y su voluntad, ¿cierto? Para proceder a hacer el exorcismo de rigor, ¿cierto? A esta mujer poseída que está encarnando esa entidad maligna, esa fuerza maligna que está en ese lugar. Bueno, a grandes rasgos esa es la trama de la película, ¿ok? Ahora bien, esta trama estará... bueno, se me olvidó un detalle, ¿cierto? Que está presente en esta película también el otro protagonista, un protagonista silencioso de la saga del Exorcista, que es la medalla de San José, ¿ok? Una medallita ahí protectora, pero que también sirve, según va avanzando, ¿cierto?, la trama de esta saga, como un puente, como un nexo entre el mundo oscuro del otro lado y los personajes de esta saga, sobre todo los que llevan esta medallita, ¿ok? Ya. ¿Tendrá esta trama una inspiración en algo real? ¿Habrá algo que se acerque un poco a esta trama tan loca, ¿cierto? Tan febril. Bueno, sí, yo creo que sí. Y no solamente eso, sino que está el dicho, ¿cierto?, de que la realidad supera la ficción. Y bueno, en el evento que habría inspirado, no hay nada oficial con respecto a esto. Esto es simplemente algo que yo veo, que hay coincidencias, muchas coincidencias entre esta trama y un evento real, ¿ok? Y el evento real que habría inspirado, ¿cierto?, esta trama es mucho más loco, es mucho más oscuro y tiene proporciones mucho más grandes que la propia película. O sea, la película vendría siendo una versión light de lo que realmente ocurrió. ¿Qué cosa? ¿Qué evento? Bueno, un evento que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, en donde, escuche bien, más de 70.000 hombres, más de 70.000 soldados, sin incluir los civiles, más de 70.000 soldados murieron disputándose un monasterio. Sí, así de loco. E incluso este monasterio que se estaban disputando, en donde perdieron la vida tantos hombres, 70.000 personas, 75.000 personas, se dice fácil, pero es un estadio monumental de cadáveres. Bueno,
Y no solamente eso, sino que este monasterio finalmente fue bombardeado por más de 140 fortalezas volantes que arrojaron más de 2 toneladas de explosivos sobre un monasterio, sobre una iglesia, sobre una abadía. ¿No les parece que todo esto es bastante descabellado, bastante exagerado? Bueno, vamos a ver los detalles de esta cuestión. Estoy hablando de la batalla de Monte Cassino, que ocurrió. Voy a ir colocando por ahí algunos datos, ¿cierto?, de la página de Wikipedia. Ocurrió esta batalla en el primer tercio de 1944, dentro de la campaña de invasión a Italia por parte de los aliados, o recuperación de Italia, ok, para que no me funen. Entonces, así están las cosas. Los aliados, ¿cierto?, habían desembarcado en Sicilia el año anterior, ¿cierto?, y de ahí habían ido avanzando, ya habían ganado en África, y habían ido avanzando hacia el norte para recuperar Italia, para recuperar el país, y sobre todo avanzando hacia la capital, hacia Roma. Entre medio, interponiéndose entre los aliados y la capital, había toda una línea de protección que habían formado los alemanes y los italianos, la línea Gustav, ¿okay? Y en medio de esa línea estaba la localidad de Monte Cassino, y ahí se libró la batalla de Monte Cassino, un poblado, un caserío muy pequeño, donde lo único relevante y la única construcción de importancia era esta abadía, este monasterio que estaba sobre el Monte Cassino. ¿Ok? Muy bien. ¿De dónde surge este monasterio que fue tan custodiado, tan defendido por los alemanes? ¿Cierto? Los alemanes murió la mitad de su contingente. 20.000 alemanes perdieron la vida de un contingente de 40.000. Y más de 50.000 aliados perdieron la vida. También un porcentaje superior al 50%. O sea, tenemos que hablar que aquí esto es en cifras de violencia, esto es fabuloso. O sea, una batalla en donde prácticamente el 60% de los que intervinieron en esa batalla murieron. ¿Ok? O sea, un nivel de violencia en este asunto enorme. Y según muchos especialistas bélicos, una batalla absolutamente inútil, que podía haberse evitado fácilmente. Muchos dicen que las fuerzas aliadas podían seguir avanzando hacia el norte sin tener que afrontar primero este punto de Monte Cassino, donde estaban estos 40.000 alemanes resguardando el lugar. Claro, 40.000 tropas parece una cifra elevada para nosotros, ¿cierto? Pero en el contexto de la Segunda Guerra Mundial era un excedente, ¿me entienden? Que fácilmente podría haber sido ignorado para tomar Roma y haber dejado ese contingente aislado para que huyeran o se rindieran. Algo que durante la Segunda Guerra Mundial una estrategia que se realizó por parte de los dos bandos varias veces. Por lo tanto, los especialistas se agarran de las mechas para justificar y pensar cuál era realmente la importancia estratégica de tomar este punto, ¿cierto? Monte Cassino. Y todo finalmente, todo apunta a este monasterio, a esta abadía. Pero ¿qué había allí que fuera tan importante de proteger y al mismo tiempo, al parecer, proteger por el lado de los nazis y al mismo tiempo, al parecer, ¿cierto?, destruir por el lado de los aliados? Bueno,
La historia de esta abadía comienza también en el siglo VI, más o menos, coincidiendo con la iglesia, ¿cierto?, de la película El Exorcista. Pero claro, este monasterio, esta abadía, no era una iglesia bizantina, pero el personaje que lo fundó sí es reconocido por la iglesia ortodoxa, que es la heredera del imperio bizantino. ¿Quién fundó esta abadía? San Benito, que coincidentemente, no sé si oficialmente, no tengo no he chequeado ese dato, pero por lo menos tradicionalmente San Benito es el santo de los exorcistas, ¿ok? E incluso tiene su propia medalla, aludiendo, ¿cierto?, a la medallita, ¿cierto?, de la saga del Exorcista, ¿ok? Obviamente no la medalla de San José, sino que la medalla de San Benito, la medalla protectora de los exorcistas, ¿ok? Obviamente para la película seguramente no ocuparon el nombre de San Benito para evitar pleitos con la iglesia, pero la medalla de San Benito es la medalla de los exorcistas. ¿Por qué? Bueno, porque este personaje San Benito, bueno, la historia de él es una historia documentada en la época medieval. O sea, también esta historia hay que tomar en cuenta que está mezclada, ¿cierto?, con tradición religiosa, con mitos religiosos, ¿me entienden? No se puede saber a ciencia cierta qué tan real es la biografía de San Benito, pero la historia cuenta de que él era hijo de una familia bastante rica. Su hermana también él y su hermana hicieron una carrera religiosa bastante destacada. Él se va del hogar bastante joven, ¿cierto?, adolescente, va a Roma para iniciar esta carrera religiosa, pero Roma no le gusta, la encuentra muy pecaminosa, un lugar que le entrega una energía muy, muy oscura, no se siente a gusto, y él sigue caminando, emigrando por varios poblados en Italia, ¿cierto? Finalmente él se transforma en un ermitaño, viviendo en una cueva por muchos años y siendo ayudado por monjes de una abadía. Cuando el abad de estos monjes fallece, estos monjes lo van a buscar para rogarle que él se transforme en el nuevo abad, ya que ya para ese tiempo ya San Benito había sido reconocido como un hombre santo y además como un hombre que realizaba curaciones milagrosas, curaciones y exorcismos milagrosos. Ahora bien, cuando hablamos de San Benito como exorcista, su trabajo está muy lejos de lo que Hollywood nos presenta como un exorcista, ¿okay? Sobre todo en esta saga del exorcista y todas estas películas acerca de gente poseída. Hay relatos bastante chistosos incluso con respecto a San Benito, donde se dice que él exorcizaba, ¿cierto?, a los poseídos a palos. ¿Estáis poseído? Toma. ¿Ah? ¿Cómo te sentías ahora? ¿Ah? Mejor, pero todavía te queda un par de palos más. Y así se arreglaba la cuestión. ¿Ah? ¿Ok? Buena técnica. Yo aquí en la casa a los chiquillos, ¿cierto?, los exorcizo ahí cuando veo que les entra el demonio. Ya. Ya, y quedan, pero limpiecitos. Broma. No vaya a salir el que me va a funar por ahí. Es broma. Hay que aclarar todo aquí en YouTube. Bueno, en fin. Él mismo también tiene unas experiencias de tentaciones que también son bastante inocentonas, como las relatan. Por ejemplo, una vez que una
una polola, una expareja que había tenido San Benito, lo va a ver y lo va a tentar, ¿cierto?, a donde él estaba, en el monasterio donde él estaba. Y ¿qué hace él? Se desnuda y se arroja a un, a un espino, lleno de espinas, y sale todo rajuñado. Y ahí lo encuentran los otros monjes y lo ven, y él dice: fui tentado y esto para que no me vuelva a tentar la carne. Y cuando leí eso me imaginaba, y no habrá sido que San Benito había tenido un encuentro y se había quedado por juntarse con una ex y lo pillaron, pues entonces a lo mejor saltó ahí para esconderse, y justo saltó ahí en los espinos y salió ahí haciendo penitencia, diciendo que estaba haciendo penitencia para no ser tentado nuevamente. Bueno, es un santo, ¿cierto? Y hay muchas tradiciones en torno al personaje. La cuestión es que cuando San Benito también lo llevan, como les digo, a hacerse cargo de esta abadía, y allí él crea sus propias reglas, sus propias normas, que al parecer eran bastante permisivas en comparación a los antiguos reglamentos. Curiosamente, esto no fue bien visto por algunos monjes del lugar, e incluso trataron de asesinarlo un par de veces. Bueno, quizás qué tipo de rencillas realmente habrán existido ahí, pero ahí también se dan algunos sucesos milagrosos en donde cada vez que intentaban envenenarlo había una fuerza que lo protegía, ¿cierto? Una copa con vino envenenado se destruyó en 1000 pedazos. Un pan también que le habían dado envenenado se lo lleva un cuervo. En fin, todo aumenta, ¿cierto?, el aura de santidad de esta persona. Bueno, él sale, ¿cierto?, de esa abadía donde obviamente no lo quieren, sigue recorriendo el país y llega a esta localidad de Monte Cassino. Ahí él se encuentra con este monte, y en este monte habrían, ¿cierto?, catacumbas en donde existían restos de templos paganos dedicados a Apolo y a Júpiter, ¿no? Entidades no menores, ¿cierto?, un par de soles, y teniendo en cuenta de que los soles del cielo son las entidades más importantes dentro del mundo pagano. No se detalla qué es lo que se encuentra San Benito ahí, pero se intuye que habían sacrificios humanos y cosas oscuras, lo que a él lo convence de crear una abadía justamente para poner un tapón en este lugar que tiene esta fuerza poderosa y oscura, que actúa, según él, como una influencia oscura. Ahí inaugura esta abadía, ¿cierto?, en el siglo VI, sí, el siglo VI. Tal cual como aparece en la precuela del Exorcista. Un lugar, ¿cierto?, un monasterio, perdón, que sirve como escudo para impedir que esta energía que se manifiesta prácticamente como una entidad pueda surgir y crear alguna influencia en las personas. Bueno, San Benito no termina su tarea ahí, y él llega a la conclusión de levantar 12 abadías más en las localidades cercanas, es decir, un número de 13 abadías, compuesta cada una también por 13 monjes, 12 monjes y un abad, 13 personas a cargo de cada de estas 13 abadías. Obviamente eso no es casualidad, obviamente San Benito debe haber tenido información esotérica. Todo un complejo, finalmente, ¿cierto?, de lugares sagrados que convergen en este punto
para poder mantener esta fuerza, esta entidad, este espectro, esta monstruosidad, esta fuerza demoníaca comprimida. A través del tiempo, bueno, hubo varias invasiones, varios intentos de destruir el lugar. La abadía se vuelve a construir varias veces, producto también de fuerzas naturales que arrasan el lugar. En fin, hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial, donde se produce este encuentro, en donde el ejército aliado, ¿cierto?, llega a la periferia de Monte Cassino y el alto mando llega a la conclusión de que es un sitio importantísimo de tomar, al costo de vidas humanas que sea. Los alemanes que estaban a cargo de custodiar esta abadía eran católicos, y curiosamente, por lo menos el que estaba a cargo era cercano a la orden de San Benito. Por lo tanto, era una persona totalmente comprometida con la defensa del lugar. Tanto así, este lugar mantenía todo era prácticamente un museo que mantenía toda una cantidad enorme de obras de arte, objetos sagrados, y una biblioteca también bastante importante que habría en esa biblioteca, ¿cierto? Además del cuerpo del propio San Benito, que habría fallecido en ese lugar, y su cuerpo habría sido conservado en esta abadía. Los alemanes, al verse cercados, deciden tomar todos estos objetos sagrados y de un valor incalculable y llevarlos al Vaticano y entregárselos al Vaticano. Es en este momento, incluyendo entre todos estos objetos sagrados el cuerpo de San Benito. Importante ese detalle, porque una vez que el cuerpo de San Benito abandona la abadía, es cuando recién los aliados se llegan a la conclusión, ¿cierto?, de bombardear la abadía y el caserío. ¿Qué pasa? La gente del pueblo de Monte Cassino se había refugiado en la abadía, en los subterráneos de la abadía, porque los mismos aliados habían dicho que iban a bombardear el pueblo, y ellos estaban seguros de que iban a respetar los aliados la abadía. Mas no fue así, fue todo lo contrario, y este bombardeo fue una atrocidad, un crimen enorme, donde los aliados obviamente dicen que no sabían que el lugar estaba lleno de civiles y de religiosos, y se lavan las manos, diciendo también de que ellos pensaban de que los alemanes ocupaban el lugar como un fortín, algo absolutamente falso, y que a través del tiempo ha ganado fuerza la teoría de que obviamente los aliados sabían de que en el lugar no había una fuerza, un contingente, estoy hablando de la abadía, un contingente importante de alemanes, los que en realidad estaban abajo, ¿cierto?, rodeando el lugar, no en el lugar in situ. Se produce este bombardeo absolutamente descabellado, absolutamente desproporcionado, absolutamente absurdo. Destruyen el lugar, lo dejan convertido en polvo, y lo que obtienen los aliados es la respuesta inversa. Los alemanes, luego de que se destruye la abadía, ingresan al lugar. Antes de que la bombardearan, el ejército alemán fue muy respetuoso de este lugar santo. Una vez que es destruido, ahí los alemanes crean una fortificación, una suerte de barrera en el monte, y alargan un par de meses más la resistencia, aumentando también la cifra de muertos. ¿Ok?
Hay un señor, no recuerdo ahora el nombre, pero lo voy a colocar por aquí. Porque yo cuando supe esta historia, por lo menos la parte oficial, siempre me llamó la atención de que era una historia absolutamente absurda, descabellada y con un nivel de violencia absolutamente exagerado. Y bueno, ahora justamente para hacer estos videos busqué más información de este asunto y encontré a este señor que tiene un libro de esta cuestión. No he leído el libro, pero he visto algunas entrevistas de él y en una le preguntan a este señor qué es lo que realmente él cree que había en este lugar, por qué realmente, cuál es la verdad del asunto, por qué tanta protección, por qué tanto respeto y al mismo tiempo tanto deseo de actuar en ese lugar. Y creo que la respuesta del hombre es clara y contundente. Yo no podría decirlo de otra manera. Vamos a escuchar lo que dice. En la iglesia, ¿no? Y ves todo aquello, claro, te imaginas lo que vio ser y bueno, fue horroroso, ¿no? ¿Qué había allí? Pues San Benito de Nursia sabía que había una fuerza maligna que estaba en la montaña y en el fondo la abadía no era ni más ni menos que un tapón, para entendernos, ¿no? Era un tapón que tapaba aquello e impedía que esa bestia surgiese, ¿no? De una bestia satánica. Claro, la bestia quedó liberada, ¿no? Y a partir de ese momento, pues bueno, ya hemos visto el mundo cómo va, ¿no? Y ya se liberó. Entonces los aliados tenían muy claro que querían liberar a esa bestia que les daría la fuerza para poder cambiar el mundo como lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo continuamente. Entonces ellos, unos defendieron esto para que no subiesen y otros defendieron, y otros atacaron para poder liberar a la bestia, ¿no? ¿No sabían los aliados lo que había allá? Claro que lo sabían, por supuesto. Bueno, los soldados supongo que no, pero ¿algún alto mando? Estos desgraciados no. Hablo del alto mando, el presidente de Estados Unidos, claro, de Churchill, toda esta gente lo sabía, claro que lo sabía. Muchos de ellos ya eran satanistas entonces, ¿no? Y sabían lo que había allí. San Benito no puso esa abadía porque le gustó la montaña, en concreto. Y además habían, repito, dos templos paganos, ¿no? Que ya confirmaban que ahí había algo que iba mucho más allá de un simple lugar de oración. ¿Ah? ¿Y esa entidad que estaba en el subsuelo de la montaña? Claro, encerrada como en su momento los titanes que fueron llevados al subsuelo y atados en el subsuelo hasta que se liberaron. Estoy hablando ya de tema griego, ¿no? Sí, hombre, claro. Las montañas son lugares para ocultar muchas cosas. Ya, ahí está, ¿cierto? La conclusión de este hombre que es un especialista en esta batalla. Y yo le encuentro absolutamente toda la razón. Ahí había una fuerza espiritual enorme, enormemente influyente, un verdadero titán, ¿ok? Y eso es lo que hay en la mayoría de los lugares sagrados del mundo. Energías, fuerzas naturales. Este caballero también, bueno, en otras entrevistas y supongo yo que en su libro también relaciona el lugar con una suerte de triangulación entre Monte Cassino, la Antártida y las instalaciones del HAARP en Alaska. Bueno, ahí ya nos ponemos conspirativos. Yo no sabría decirle si esto es así o no, pero el lugar está lleno de historias también de carácter conspirativo, ¿cierto? Y cuando el río suena es porque piedras trae. El hecho de esta cuestión, para cerrar este asunto, el hecho de esta cuestión es que todo en esta historia es absolutamente absurdo y todo tiene una coherencia, digamos, una línea histórica espiritual que culmina con este hecho, ¿cierto? Y que, según también algunas personas, marca el inicio del cambio de polaridad, no solamente en la guerra, sino que en el orden mundial. Al parecer, luego de destruir o controlar la energía de este punto, el ejército aliado se ve
libre de poder actuar, ¿cierto? Los eventos se empiezan a hacer cada vez más acelerados y más violentos. En un principio de la Segunda Guerra Mundial vemos, ¿cierto?, las atrocidades cometidas por los nazis, pero en la segunda mitad vemos el fenómeno contrario y vemos cómo el ejército aliado, si pensamos fríamente y con mente abierta, vemos cómo este ejército liberador se transforma en un ejército destructor, donde hasta el día de hoy, obviamente por razones obvias, valga la redundancia, se saltan, ¿cierto? Se callan, se pasan por alto todas las atrocidades cometidas por el ejército aliado, pero que no fueron menores y que culminan, ¿cierto?, al final de la Segunda Guerra Mundial con con el debut, con pombos y platillos, con luces multicolores, de esta nueva energía destructiva, ¿cierto? La energía atómica, donde también no era necesario estratégicamente utilizar estas bombas en Japón, pero los aliados le dieron prioridad a este asunto, a pesar de que estratégicamente no era necesario, a pesar de que no tenían más presupuesto para poder elaborar una tercera bomba atómica en caso de que Japón no se hubiera rendido, ¿cierto? No tenían claridad con respecto a los efectos de este asunto, qué tan grave iba a ser utilizar esta energía diabólica, pero aún así lo hicieron. Y el mundo tenía que ver todo esto, y el mundo tenía que ver el poder del nuevo orden mundial. Cuando se juntaron los líderes aliados de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Le avisan por teléfono al presidente de Estados Unidos que la prueba nuclear en Nuevo México había sido exitosa, y él de inmediato le cambia la actitud, le cambia la cara, y sobre todo dicen algunos que fue inmediatamente donde Stalin quería estar frente a Stalin ansiosamente para poder decirle simplemente la tenemos, nada más. No le dijo nada más, y el rostro de Stalin dicen que se palideció, ¿cierto? Se oscureció, y algo que se puede ver en las fotos oficiales de este encuentro. Y de ahí en adelante este nuevo orden mundial, que va de la mano de esta energía, como les digo, esta energía diabólica que se ha tomado, ¿cierto?, la vida de millones de personas, que se ha desarrollado al costo también de la salud de millones de personas. Incidentes nucleares han habido muchos, pruebas nucleares por cientos. Tenemos el desastre, como ejemplo, el desastre de Chernobyl, que a pesar de lo que ya es imposible de cuantificar, ¿cierto? Las cifras oficiales van desde un par de miles de víctimas hasta millones de personas fallecidas por las secuelas y las consecuencias de este desastre, y de este desastre inicial y de su posterior nube tóxica que llegó por toda Europa. Se salvó prácticamente solamente España y Portugal, el norte de África, todo eso horrible, pero que no se puede cuantificar oficialmente. No se puede achacar la enfermedad de personas que ya han pasado ciertas décadas a este incidente en especial, pero hay cifras, hay cosas que nos dan a entender, ¿cierto? La elevación de la mortalidad en Ucrania a partir del evento es exponencial. El decaimiento de la salud también de las personas en Ucrania. La posterior muerte, ¿cierto?, de todos los que participaron en apagar y sofocar todo este desastre, ¿cierto?,
algo así como 800.000 personas que participaron, y de esas también varios cientos de miles han muerto, y solamente creo que se maneja una cifra de un 5% de esas 800.000 personas, solo un 5% mantuvieron la salud hasta el día de hoy. En fin, no se puede cuantificar. No se pueden cuantificar los efectos en las pruebas que ha hecho Estados Unidos, en el Pacífico, bueno, todas las potencias, pero dentro del propio Estados Unidos hay historias también muy bizarras. El propio John Wayne, ¿cierto? Que hicieron una película en el lugar de una de estas pruebas, y prácticamente todo el elenco murió de cáncer, incluido el propio John Wayne. Y eso es el inicio de este asunto. Si esto va mucho más allá, si el desastre de Chernobyl fue malo, Fukushima, ¿cierto? En el terremoto y maremoto del 2011, dicen que los efectos de Fukushima es mucho peor. Y yo estoy seguro de que Chile está conectado con Japón a través de las mareas, y a través de las placas tectónicas, ¿cierto? Ambos países, cuando tienen un terremoto, ¿cierto? Ambos países se ven afectados. Si Chile tiene un terremoto, Japón tiene marejada. Si Japón tiene un terremoto, Chile tiene marejada, etcétera, etcétera. Hasta el día de hoy, el gobierno de Japón está implementando medidas para tratar de que Fukushima y sus alrededores sean repoblados nuevamente, pero la confianza de la gente es muy baja. Aún así, el gobierno prácticamente está empujando a los civiles a nuevamente repoblar ese lugar, un lugar donde muchas personas, incluso algunos youtubers, han verificado por estos contadores, ¿cierto?, de radiación en situ, en el lugar, que tienen niveles de radiación aún tan altos como el incidente de Chernobyl, cuando había ocurrido el incidente en 1986, o sea, una locura. Y aún así el gobierno de Japón insiste en tratar de repoblar esos lugares para dar una imagen de tranquilidad. Y no estamos hablando tampoco del incidente más importante, o sea, ni siquiera podemos saber los efectos en el territorio de la ex Unión Soviética, donde tenemos el caso, por ejemplo, de Kazajistán, donde se realizaron la mayor cantidad de pruebas de bombas atómicas, y sobre todo en un área de Kazajistán que es conocida como, ¿cómo le dicen? ¿Cómo que se le llama a estas áreas de tiro? El polímero, parece que le tienen un sobrenombre. Ese lugar también actualmente tiene niveles de radiación más altos incluso a los que se expusieron los bomberos de Chernobyl, que llegaron al lugar en el momento. Por lo tanto, vemos que hay distintos puntos y quizás cuántos puntos más que no sabemos, no hay información, distintos puntos en la Tierra, ¿cierto?, de que están un verdadero desastre nuclear absolutamente activo, y lo que es peor, dependiendo del clima, dependiendo de los vientos. Esto es el juego de la viroca, al que le toca, nadie sabe este asunto. Quizás a nivel mundial, quizás cuántos porcentaje de cáncer se debe a toda esta gestión absolutamente insana, todo esto ha sido una locura, y todo, como les digo, de la mano del nuevo orden mundial, adorando y teniendo bajo su alero el control de este nuevo titán, el control de este nuevo culto, de esta nueva religión, la religión a Godzilla, por decirlo de alguna manera, la religión a las fuerzas electromagnéticas, a las fuerzas atómicas del universo, controladas esta vez por este ejército de magos que están actualmente gobernando en gran parte del mundo. En fin, y todo iniciado desde la Segunda Guerra Mundial, que es cuando termina, ¿cierto?, este proceso de destrucción del antiguo orden. En fin, durante la Segunda Guerra Mundial ocurrieron muchas otras cosas oscuras y de proporciones gigantescas, que palidecen también
a este evento de Monte Cassino, pero las vamos a ver más adelante. Voy a llegar hasta aquí con este ciclo y no sé todavía con qué voy a continuar. Me gustaría continuar con la historia de la historia entre comillas, ¿cierto? La historia entre líneas de Asia. Tal vez puede ser interesante, no lo sé, pero todo tiene que ver con este asunto. Siempre, como este canal, como el nombre de este canal, siempre la historia ha tenido su carácter mágico, su carácter esotérico en todos estos procesos de poder, y eso es lo que la mayoría no podemos ver. Gracias, que estén todos bien, cuídense. Esto fue La Mágica Historia. Chao.